comienza con el discurso Las leyes de reforma y su vigencia. Buenos días, autoridades civiles y educativas, público que nos acompaña. Me presento ante ustedes para disertar el tema Las leyes de reforma y su vigencia. Para que un hombre alcance la perpetuidad en la vida de un pueblo a través de los tiempos, debe tener grandes virtudes, pero más grandiosas deben ser las cualidades que aquellas que se agigantan con el devenir de la historia. Juárez fue uno de esos hombres iluminados cuyos ideales siguen vigorosos, nutriendo las inquietudes de un pueblo, enarbolando con dignidad los principios de libertad, igualdad y legalidad que sustentan el México de hoy. Imposible hubiera sido la construcción de nuestro moderno Estado mexicano sin las leyes de reforma, visionarias y necesarias para unos, herejes y peligrosas para otros. Pero, ¿cuál es la importancia de estas leyes promulgadas hace 154 años para los mexicanos hoy en día? Ubiquémonos en aquel tiempo para que sea a través de la historia que comprendamos la importancia que estas leyes jugaron para llevar a México a una etapa de modernidad y progreso. Al decretar la nacionalización de los bienes del clero y establecer la separación de la Iglesia y el Estado, al crear el registro civil, la secularización de cementerios, hospitales y establecimientos de beneficencia, al suprimir los conventos, al otorgar la libertad de cultos y de imprenta, se sienten las bases del México libre que Juárez construyó. De la conquista de México en 1521, la Iglesia Católica no solo intervenía abiertamente en el gobierno del país, sino que también tenía el control de una gran diversidad de asuntos públicos, además de mantener sojuzgada a través del miedo a la ira divina a la población civil. Así que partiendo de la base del dominio que la Iglesia ejercía sobre los asuntos públicos y la sociedad, el solo pensar en desafiar la autoridad eclesiástica era una hazaña sobrehumana. Pero no únicamente era el clero, que ostentaba un poder mundano ilimitado, que acumulaba riquezas excesivas. También estaban los militares y los grandes terratenientes, interesados en mantener el status quo en medio de una sociedad casi feudal. Religión y fueros, intolerancia religiosa, trato privilegiado al clero y al ejército. Eso era lo normal. La religión y la política eran indisociables en medio de una sociedad acostumbrada a la inercia. Así pues, nuestro país era dominado por una vetusta, rígida, electrónica estructura teocrática militar. Y esta tendencia continuó hasta que surgió de la mano de un gran hombre, el presidente Juárez, una propuesta diferente al promulgar las leyes de reforma que habían paso a los principios de libertad e igualdad. Se rompió la inercia, se disociaron la Iglesia y el Estado, surgió el Estado laico, y a partir de entonces comenzó una lucha en pro de la defensa de la legalidad. Por el poder político y civil de los ciudadanos y la construcción de un régimen positivo para la nación, se modernizó el pensamiento político, pero también se adquirió un enorme desafío al favorecer la convivencia armoniosa y respetar la pluralidad. Es importante dejar en claro que se respetó a la religión católica, pero se acabó con la religión de Estado, que era un lastre para el progreso, pues se prohibía expresamente a los ministros de culto intervenir en asuntos políticos. En la actualidad, las leyes de reforma son origen y fundamento de los derechos y libertades que todos los mexicanos tenemos, al tener acceso a la educación, a conseguir y luchar por un trabajo digno, a manifestar libremente nuestras ideas y al profesar la religión que queramos.
Vaya mi exhorto para los jóvenes, a asumir desde nuestras trincheras el compromiso de servir a la patria, abogando siempre por el orden, la seguridad y la igualdad jurídica, para crear espacios